Bienvenidas, bienvenidos a la quinta sesión de la asignatura Teorías de la Educación. Vamos a dar inicio con una pequeña reflexión. Una vela no puede encender a otra vela si no tiene encendida su propia llama. Y lo que nos dice esta pequeña reflexión tiene mucho que ver con lo que vamos a estar analizando en esta sesión respecto a la importancia o en qué consiste la enseñanza. Un maestro no podrá enseñar nunca de forma verdadera si él mismo no está en actitud de aprender. Esto en esencia es lo que nos quiere decir esta pequeña reflexión. Recordemos que en la sesión pasada analizamos lo que es el aprendizaje y algunos tipos y modalidades de aprendizajes. Recordemos que involucra o que consiste en un proceso activo en el que quien aprende construye nuevas ideas o conceptos a partir de los que ya posee y de esta manera va incrementando su potencial de conocimiento. Pero ahora, ¿qué es la enseñanza? La enseñanza es una actividad humana en la que unas personas ejercen influencia sobre otras. ¿Pero qué implica esto? Bien, pues implica una práctica social, una actividad intencional que responde a necesidades específicas. Es decir, una actividad abierta, reflexiva, pero también compleja. Algunos de los elementos de la enseñanza es el quién, el qué, el para quién y el cómo. No podemos pensar en una práctica educativa sin una persona que enseña, que en este caso es el docente, sin el contenido o el currículum, el para qué, que en este caso será el aprendiz o la persona que aprende, y el cómo, que involucra estrategias o técnicas para la enseñanza. Y al respecto, existen diversos tipos de enseñanza. Así como teníamos diversos tipos de aprendizaje, tenemos diversos tipos de enseñanza. La enseñanza de hechos o de datos, la enseñanza de conceptos, la enseñanza de procedimientos y la enseñanza de actitudes, entre otras. Vamos a analizar primero la enseñanza de hechos o de datos. Aquí las actividades de enseñanza encaminadas a facilitar el aprendizaje de contenidos referidos a datos o a hechos pueden procurarse mediante tareas en las que el alumno ejercite básicamente su memoria por repetición verbal. Aquí entra en juego un componente importante que es la repetición. Estas prácticas hacen de la repetición un procedimiento clave para la evocación o bien el recuerdo de datos. Sin embargo, no siempre han demostrado su eficacia. ¿Por qué no es tan eficaz este método? Recordemos que en la sesión pasada analizábamos el concepto de perro y el concepto de il ragazzo. Recordemos que el concepto de perro perdura más en nuestro sistema cognitivo porque lo hemos vivido, porque lo hemos presenciado, lo hemos visto en alguna película, en algún video o en alguna foto, mientras que el concepto de el chico o el significado de chico en italiano no perdura tanto en nuestro sistema cognitivo porque quizá no es una práctica cotidiana que nosotros estemos llevando a cabo. Por eso no es tan eficiente este método si solamente hacemos la repetición o la memorización de conceptos. Ahora bien, lo que nos lleva a hablar sobre la enseñanza de conceptos, la cual va a exigir al alumno tener ideas previas y ser capaz de relacionar la nueva información con la que ya posee, mientras que al docente le implica conocer las ideas previas del alumno y organizar adecuadamente el material de estudio.
Para poder lograr una enseñanza de conceptos eficaz, el docente puede ofrecerle al estudiante un material semiestructurado para que éste lo analice y descubra sus significados. Y también puede presentar al alumno los conceptos de forma oral o de forma escrita, perfectamente organizados y estructurados. Por otro lado, la enseñanza de procedimientos implica o tiene que ver con el saber hacer, como ya lo hablábamos en la sesión pasada, con este conjunto de acciones que deben de emprenderse para solucionar problemáticas o bien para satisfacer propósitos. En este sentido, el docente debe de emplear una serie de estrategias que lleven al estudiante a ejecutar de manera comprensiva la repetición de las acciones que incluya un determinado procedimiento. Y recordemos que existen dos tipos de procedimientos: los procedimientos motrices, que se van a demostrar a través de movimientos corporales como desfilar, correr, construir una maqueta, y los procedimientos cognitivos, que implican actividades internas complejas del sujeto que no se pueden ver, como la interpretación de un mapa, la construcción de esquemas mentales, el análisis o la relación de conceptos. Y bueno, existen ciertos métodos para favorecer la enseñanza de conocimientos procedimentales. Uno de ellos es la imitación de modelos, es decir, a partir de la observación de un experto, los alumnos o el aprendiz construyen el modelo mental idóneo para realizar una tarea exigida. También se puede hacer a través de la enseñanza directa por parte del profesor o por parte de otros alumnos que estén un poquito más avanzados. En este sentido, el aprendiz es guiado directamente por un interlocutor, ya sea el docente o el alumno que tenga un poquito más de experiencia. Y lo vamos a ver un poquito más adelante con una teoría muy significativa. O bien, también estos modelos pueden ser la inducción al análisis y reflexión sobre las actuaciones. Es decir, se trata de un recurso complementario a los dos anteriores, a la imitación de modelos y a la enseñanza por parte de algún interlocutor. Este sistema de enseñanza de la inducción al análisis y reflexión pretende que el aprendiz asuma directamente el control de sus actos desde el inicio de la tarea, incidiéndose de forma especial sobre los procesos más que en los resultados, como lo comentábamos en el ABP. Y bien, por otro lado tenemos la enseñanza de actitudes. Este tipo de enseñanza comprende situaciones en donde las relaciones interpersonales y de convivencia juegan un papel sumamente importante. Algunos criterios de la enseñanza en las actitudes son la planificación del centro escolar. Aquí las variables espaciales y temporales repercuten en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. De ahí la necesidad de proporcionar un clima propicio para el desarrollo de actitudes deseadas, para la convivencia en valores y el respeto hacia las normas de convivencia establecidas. Otro criterio es la adecuación entre valores, entre actitudes y normas. Aquí es importante revisar el reglamento para ver su concordancia con los valores o ideales expresados en un acto educativo. La difusión de estos valores en los que se fundamentan las normas que rigen justo la convivencia escolar, o bien conseguir que los alumnos y los docentes participen en la co-construcción o en la elaboración de normas compartidas. Y otra es el fomento de actividades grupales. Las actividades en grupo pueden ser un medio eficaz para fomentar unas actitudes deseadas. O bien podemos favorecer espacios para la resolución de conflictos. Aquí es sumamente importante la concesión de tiempos y espacios
para que los alumnos reflexionen sobre problemas individuales, pero también sobre problemas colectivos y sobre la intervención del alumno en la toma de decisiones. Y al respecto van a existir ciertas técnicas participativas que favorecen el cambio de actitudes, como el role-playing, el diálogo de discusiones y debates, las exposiciones en público o la toma de decisiones. Vamos a ver la primera, que es el role-playing. ¿Qué implica el role-playing? Bien, pues implica una dramatización de los roles de las personas con las que se tienen dificultades para poder producir cambios en la percepción o bien en la valoración de esa persona. Por otro lado, tenemos el diálogo, las discusiones o debates, y aquí la participación en estas actividades va a fomentar una mayor implicación e interés por parte de nuestros estudiantes, así como la exposición en público. Aquí la aprobación o el rechazo de nuestras conductas por los otros influye en nuestra autoestima y en nuestras actitudes. Y bien, la toma de decisiones también propicia que nuestros alumnos tomen decisiones informadas sobre temáticas que les atañen en forma de, pues, animarles a reflexionar sobre sí mismo y sobre sus actitudes. Por lo tanto, es sumamente importante fomentar y crear zonas próximas de desarrollo. Ahorita vamos a ver a uno de los precursores que introduce este término dentro del ámbito educativo, que es Lev Vygotsky. Él fue más bien un psicólogo ruso que planteaba que el individuo es importante dentro del aprendizaje, pero que no era la única variable que influye en este. Depende mucho de su medio social, de su contexto, de la cultura e incluso de la época histórica en la que el individuo vive. Y propone un término que ustedes lo van a estar viendo mucho dentro de la educación, que es la zona de desarrollo próximo. ¿Pero qué es la zona de desarrollo próximo? Bien, la zona de desarrollo próximo es aquella distancia entre el nivel de desarrollo real, el cual obviamente va a estar determinado por la resolución independiente de problemas y potencial, perdón, determinado por la resolución de problemas bajo la guía de un adulto o de una persona más experta o experimentada. ¿Pero qué quiere decir esto? En otras palabras, que el sujeto es capaz de construir de manera conjunta sus saberes culturales, es decir, el sujeto aprende trabajando en contacto con algún experto o con algún interlocutor, quien va a moldear comportamientos, perdón, y le va a ofrecer retroalimentación directa, permitiendo gradualmente el desarrollo de habilidades propias, logrando así que lo que el niño o el aprendiz puede hacer hoy con la ayuda de algún adulto o con la ayuda de algún experto, lo pueda hacer mañana por sí solo. ¿Cómo? Cuando los bebés están aprendiendo a caminar. Necesitan de una persona experimentada que los vaya guiando en este proceso para que después ellos lo puedan hacer por sí solo. E implica la zona de desarrollo real o la zona de desarrollo actual, que es el contexto en el cual el estudiante o el aprendiz resuelve problemáticas de manera independiente sin la necesidad del apoyo o la ayuda de alguna persona. Y la zona de desarrollo próximo es aquella zona en la cual la persona que aprende demanda de la ayuda de una persona con mayor conocimiento o con mayor experiencia. Podría decirse entonces que la zona de desarrollo real es el momento actual,
lo que el estudiante, lo que el aprendiz conoce justo en este momento. Y la zona de desarrollo próximo es un momento posterior a este, en el que el estudiante llega para ampliar sus conocimientos, sus habilidades y sus destrezas con ayuda de otros medios. Estos medios pueden ser maestras, maestros, docentes, quizá recursos o medios audiovisuales, videos, libros, entre otros. Y bien, hasta este momento vimos una de las teorías más significativas dentro del campo educativo y lo cual nos va a llevar al siguiente tema, que son nuestros modelos didácticos. Dentro de estos modelos didácticos tenemos el tradicional, el conductista de enseñanza por descubrimiento y el constructivista, que también implica el enfoque por competencias. Estos modelos educativos también son conocidos como paradigmas. Hablábamos mucho de la complejidad del fenómeno educativo, que a ciencia cierta no se tienen diferencias conceptuales y por ello pueden ser conocidos como modelos o como paradigmas. Pero es importante definir en qué consiste un paradigma. Un paradigma es un consenso dentro de la comunidad científica que está validado sobre cómo poder explotar los avances del conocimiento conseguidos en el pasado ante nuestros problemas reales o actuales, creándose así soluciones universales. Un paradigma implica teorías, implica valores, implica creencias, implican hipótesis, leyes que buscan interpretar y explicar la realidad en la cual vivimos. Y también implica o buscan orientar la toma de decisiones informadas. En este sentido, un paradigma es un determinado marco o unos lentes desde los cuales miramos el mundo, lo comprendemos, lo interpretamos y podemos intervenir sobre él. Al respecto, existen algunos paradigmas educativos como el paradigma positivista, el paradigma interpretativo, el paradigma crítico social, el paradigma conductista, cognitivo, ambientalista y constructivista. Para este caso, nosotros vamos a hacer una actividad de aula invertida. Yo les voy a proporcionar un documento y ustedes van a grabar un video de 5 minutos donde expliquen cada uno de estos paradigmas, considerando la siguiente rúbrica. Su video debe de contar con un guión que esté bien diseñado y organizado. El audio debe de estar correctamente editado y aplicar cualquier recurso correspondiente. El video debe de ser de buena calidad, ya sea que se graben ustedes o que lo graben con alguna ayuda de alguna herramienta, que se atribuyan los créditos a la información, es decir, que se cite la información, los créditos de las fotos o de las imágenes que vayan a incluir, que el video sea original, que las ideas sean creativas, que sea ingenioso, que obviamente dé cuenta de una reflexión sobre cada uno de estos paradigmas y que incluyan todas las referencias confiables consultadas para la elaboración de su video. Van a tener 2 semanas para desarrollar el video y les voy a compartir el material de apoyo para que ustedes puedan realizarlo. Con esto vamos a estar cerrando, vamos a retomarlo en la siguiente sesión. Muchísimas gracias por su atención.